Y el Ecuador es el país en donde el presidente tiene dos prerrogativas, dos atribuciones. Por un lado, cuando veta parcialmente una ley, tiene la posibilidad de presentar textos alternativos, hecho que únicamente ocurre en Uruguay y en Chile, donde tengo conocimiento. Pero no solamente eso, a diferencia de Uruguay y Chile, donde puede transformar, digamos, presentar textos alternativos que no se salgan de tema, evidentemente, en el caso del Ecuador se requiere 2/3, en el caso de Uruguay se requiere apenas, es una mayoría alta, pero es menor, 3/5 dice la Constitución uruguaya, y en el caso de la Constitución chilena dice que solamente con la mayoría de los presentes en la sesión. Entonces, lo que tenemos es un diseño constitucional que otorga poderes extraordinarios al presidente. En ese contexto, yo creo que fue una equivocación de Montecristi, una equivocación que tienen que responder los asambleístas socialistas del siglo XXI de Montecristi, es que ahora ellos, en vez de presionar, de discutir internamente, de forzar al presidente para que acepte los acuerdos de los que ellos llegaron, sencillamente ahora bajan la cabeza y se allanan. Con eso, lo que se logra es que el legislativo pierda su función, se debilite completamente y que en el Ecuador se consagre la figura de un hiperlegislador. Por eso estamos discutiendo un tema de fondo, más allá de los temas específicos. Es un tema de fondo porque atañe al carácter de la democracia ecuatoriana. Si únicamente vamos a tener un solo legislador, si por este diseño constitucional que le da exageradas poderes al Ejecutivo, únicamente el presidente legisla, yo insisto en la pregunta, ¿para qué entonces la Asamblea Nacional? Bueno, tal vez un cuestionamiento a Virgilio en la misma línea, ¿no? El Congreso hace acuerdos, o la Asamblea toma acuerdos amplios, no solamente el sector de gobierno, van al presidente de la República y el presidente de la República les devuelve diciendo: aquí no hubo ningún acuerdo, aquí lo que hubo presiones. Me refiero específicamente a la ley de universidades, que dice que pues hubo presión de los rectores que son de la oposición, y que de esas presiones se produjo el acuerdo. ¿Cómo queda la Asamblea? ¿Cómo queda la posición de ustedes si ustedes promueven un entendimiento y después el presidente pues les deja, hablemos en términos coloquiales, les deja colgados? A ver, creo que es importante realizar algunas puntualizaciones, porque aquí me toca establecer o tratar de dar respuesta a tres personas que tienen criterios absolutamente alineados respecto de lo que se hace en la Asamblea. En primer lugar, creo que es importante señalar y insistir en el tema del veto. No está vigente solo desde el 98, está desde 1830, y los 2/3 para ratificarse están presentes en la Constitución ya de 1830. Además, no es cierto que sea un mecanismo que solo está en la Constitución ecuatoriana. Pero Virgilio, solo vemos los países, perdóname, aquí se han hecho varias es que Virgilio, ahí me parece que podemos tener una discusión extremadamente larga, ¿no es cierto? Y posiblemente... Pero tú has señalado que yo estoy confundido en este tema. No, entonces yo te estaba preguntando, Virgilio. César ha señalado que solo en el Ecuador se establece los 2/3. Yo te quiero demostrar es que esto pasa en Chile, en Bolivia. Si solo miramos los países andinos, te pregunto concretamente lo del acuerdo. Ya, voy a responder. Ustedes promueven un acuerdo, llega donde el presidente de la República y el presidente de la República dice: aquí no hubo acuerdo. A ver, y les deja colgados. Lo que no es posible es que aquí tres personas mantengan un criterio, se les permite plantear su criterio, y cuando yo quiero hacer puntualizaciones y aclarar, entonces se me corta. Permítanme reflexionar sobre cada uno de los aspectos que aquí se han señalado. Aquí se ha dicho, y voy a ir a eso, y vuelvo a decir que efectivamente cada uno de los vetos deberíamos analizar, porque creo que en todos ellos hemos logrado avances importantes y significativos para el desarrollo de la ley. Hay una cosa fundamental, que es lo que sostiene los consensos, que es lo que sostiene el diálogo, y es precisamente la posibilidad de poder movernos desde nuestras posiciones iniciales. ¿Qué es lo que sostiene el diálogo? Si uno, y es lo que ha pasado, tiene una posición, busca acercarse con otras fuerzas políticas, por lo tanto se mueve desde la posición que tenemos para procurar encuentros con otras fuerzas políticas. ¿Qué es lo que ha pasado en algunas fuerzas políticas? Con absoluta falta de seriedad y responsabilidad, mientras que el bloque del Movimiento País se mueve para lograr acuerdos y de esa manera encontrar entendimientos. Las otras fuerzas políticas, porque responden a los intereses de las universidades privadas, lo voy a decir con absoluta claridad, que no quieren ninguna regulación, que quieren seguir haciendo y deshaciendo en este país de la educación superior, se mueven por esas presiones o presiones de poderes fácticos mediáticos y se alejan. Entonces dejan sin sustento esos procesos de acuerdo, dejan sin sustento esos procesos de diálogo. Para que exista diálogo tiene que haber voluntad de dos de acercarse.
Si solo se le pide acercamientos al movimiento país, el movimiento país cede y luego lo que hacen las otras fuerzas políticas es alejarse, entonces nos están dando la razón y nosotros tenemos el absoluto derecho de volver a nuestra posición inicial. Y no creo que hay que confundir ni meter en un solo análisis los 3 vetos. Creo que es importante distinguir y analizar cada uno de los vetos. Sin duda, en eso coincidimos, Virgilio. Los 3 vetos son por su naturaleza distintos y hay que tratarlos de manera distinta, y lo que sí nos queda y digo nos porque seguramente mucha gente piensa, lo que le voy a preguntar ahora es cuán duraderos son los acuerdos que dentro de la Asamblea se construyen. Yo no hablaría de ceder, porque se trata de construir juntos, independientemente de a qué partido, qué camiseta se tenga, construir juntos una solución legal para una vida en sociedad mejor, para ponerlo de las palabras más sencillas. Sin embargo, ese acuerdo y esos espacios chocan en Carondelet, y esa es una realidad. Eso no se trata de decir o hablar de una ideología y que tenga usted o no espacio para debatirlo. Yo creo que eso es una realidad, es un hecho que se impone, como que en este rato es martes y que todavía no son las 8 de la mañana. Yo creo que de ese tema ya ni siquiera debería discutirse. Lo que deberíamos plantearnos como una ciudadanía responsable es qué podemos hacer para que la Asamblea pueda ejercer su obligación de legislar sosteniendo acuerdos y respetándolos. No se trata de otra cosa que eso. No, y sí, y yo creo que en ocasiones también se trata de ceder. También se trata de, en el marco del debate, poder encontrar otras razones. Ese es el sentido del debate parlamentario. ¿Cómo vacunamos al acuerdo a que sobreviva en Carondelet? Es la pregunta. Mire, es que yo creo que ahí hay un error fundamental. Creo, y nosotros por lo menos, en la comisión que me ha tocado presidir, hacemos el esfuerzo, y por ello creo que en el COTAD la mayor parte de aspectos están consensuados, porque también en ese proceso de consensuar, de dialogar, de discutir, hay que incluir al Ejecutivo. Si el Ejecutivo es un actor fundamental, y hay además que superar esa visión que establece que la principal función de la Asamblea es oponerse al Ejecutivo. Nosotros, por lo menos como país, en absoluto, yo creo que eso no se ha dicho aquí. En todo caso, no se vaya, Virgilio, que ese tema sigue con nosotros. Gracias por todas sus reflexiones. Me quedo mientras haya que debatir. Quédese, que este es su espacio, sí, como el de todos. ¿Tenemos que irnos a un corte o a...? La Junta de Beneficencia de Guayaquil es un organismo que ha servido a no solamente la gente que reside en Guayaquil, sino a gente de todo el país que viene a esta ciudad próspera y como una casa abierta para darle la mano. Hoy esa junta está amenazada o posiblemente amenazada con algunas decisiones, tanto de la Asamblea como del Presidente de la República. Y para hablar de eso nos acompaña Werner Meller, él es el director de la Junta de Beneficencia. Saludamos con Werner, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Gracias, María Josefa. Y bueno, partamos por la pregunta principal, ¿existe o no amenaza a la Junta en el sentido de verse afectada en una de sus fuentes económicas más eficientes, que es la lotería? ¿Qué va a pasar con eso? Amenaza, sí, amenaza a la gente que atiende la Junta. La Junta misma no es pues el usufructuario de ingresos, son la gente pobre que viene la Junta atendiendo hace 120 años en el Ecuador entero, como tú bien dices, y naturalmente que una mengua de los ingresos pueda afectar eventualmente el bienestar de estos millones de personas, o la salud o la educación que se viene prestando en base a esos ingresos. Esos ingresos han venido siendo objeto de intereses creados y que directamente perjudican a una población, y eso no lo encontramos justo. Sin duda, este gobierno no es la primera vez que manifiesta su desacuerdo, por llamarlo de alguna manera, a la forma que Guayaquil tiene para desarrollarse, y siempre anda como queriéndolo partir, ¿no? Desde la provincia de Santa Elena, que luego lo hablamos con Diego y con el doctor Castillo, que nos está esperando. Entonces, siempre tiene como para apuntar a estos símbolos que tiene Guayaquil. ¿Se trata de esto o se trata de pretender que en otras ciudades se copie este modelo eficiente? Yo tengo la impresión de que el presidente de la República reconoce la labor de la Junta.
Él mismo ha estado varias veces visitando nuestros hospitales, él ha nacido en la maternidad, él tiene gran consideración al respecto por la Junta. Aquí se trata sencillamente de que en un momento dado él tiene el concepto de que la Junta mantiene un monopolio. Es como una especie de mala información. Sí, y yo me atrevo a decir eso exactamente. Es una mala información porque no es un monopolio que tiene la Junta, es un encargo que recibió la Junta hace 120 años, ¿no? Que alguien le dijo a un gobierno de aquella época, yo tengo el decreto, él le dijo a la Junta, hágase cargo de la caridad de Guayaquil. Esa palabra caridad, pues, que es muy amplia, ¿no? Para los cristianos significa justicia. Y no quiero que se vaya todavía a verme, porque está con nosotros Virgilio Hernández todavía en Quito, y él ha sido el líder de este proceso de código de reordenamiento territorial que afecta de alguna manera. Quisiera su opinión, Virgilio, con respecto a esto en términos generales. Cuéntenos cuál es su opinión con lo que el doctor Meller nos ha comentado. Sí, a ver, nosotros, y esto yo quiero ser enfático como mesa, jamás podemos... Como lo ha venido haciendo toda la mañana, Virgilio, y nosotros... Porque me toca nada más. Sí, yo quiero ser enfático en señalar que jamás pensaríamos en establecer que en la ley se perjudique a Guayaquil, se perjudique a una ciudad o a una institución tan respetable como la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Sí, claro, sería ilógico y hasta criminal, ¿no? Sí, y además, le vuelvo a señalar, creo que en la mesa nos anima el mejor espíritu para encontrar lo mejor para el país. En este sentido, no es cierto que se ha pensado o que de alguna manera hemos buscado desinformar al presidente de la República. Yo mismo he estado en 2 reuniones en las que el señor Meller ha podido conversar directamente con el presidente de la República, y el presidente de la República le ha dicho: lo que no me parece adecuado, y en lo que le doy de la razón a la mesa, es que se mantenga una exclusividad en la ley y que esa exclusividad pueda después generalizarse. Yo vuelvo a señalar y creo que no solo que se respeta a la Junta, sino, y el señor Meller sabe que hay convenios en este momento entre el gobierno y la Junta que permiten apoyar las actividades loables que realiza la Junta. Pero, y aquí es básicamente lo que nosotros hemos señalado, no era correcto que por ley se mantenga una exclusividad. Yo creo que la Junta de Beneficencia de Guayaquil y su lotería es una institución, es parte de la cultura política de los ecuatorianos y de los guayaquileños, y el que existe esta posibilidad ahora por parte de los gobiernos regionales de desarrollar estos mecanismos de ninguna forma va a afectar a la Junta. Si esto sucediera, ha dicho además el presidente de la República, habría que establecer mecanismos para poder compensar a la Junta, porque lo que no se puede desconocer es que la Junta está asumiendo actividades que deberían también ser asumidas del gobierno central, porque la salud es competencia fundamentalmente de este gobierno, del gobierno central. En todo caso, Virgilio, y creo que todo el mundo lo sabe, el gobierno central le queda debiendo muchísimo al país, y en buena hora hay ciudades como Loja, como Cuenca, como Guayaquil, que dentro de sus gobiernos autónomos y regionales hacen las cosas no solamente mejor, sino más transparentes. Y eso, le repito, ni siquiera ya debería estar en discusión, sino debería aceptarse como una realidad. Guayaquil es testigo de un proceso de descentralización que ha venido siendo bloqueado de manera infame durante muchísimos años. Y yo no creo que en este rato sea de buscar culpables, decir tú hiciste, no hice. No, no, eso es una realidad. Entonces aquí lo que se trata es, si vamos todos, unirnos como usted lo acaba de decir, en el buen ánimo y en el buen deseo de salir adelante, cada uno con sus ciudades, pues entonces buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Pero Virgilio, les sigo pidiendo que por favor se queden, porque todavía tenemos un minuto más para